es un cráneo que no tiene la sutura frontal. Todos los cráneos tienen sutura frontal y sutura sagital. Y en el caso de este individuo no se encuentra la sutura frontal ni la sutura sagital. Es decir, es una sola masa de hueso para atrás. Solamente hay el occipital. Y entonces... Perdón que te corté. Ahí estamos hablando de que, por el rasgo físico no se trataría de un ser humano. Y entonces, si no encuentras el ADN, si no encuentras ciertas características que todos los humanos tenemos, ¿de dónde son? Son necesariamente extraterrestres. De esta copulación entre estos ángeles y mujeres hermosas terrestres que saben estos semidioses. Ahora, hablamos también en la Biblia, se habla de los contactos que tuvo Moisés con estos seres, porque cuando, por ejemplo, Moisés... En el monte Sinaí. En el monte Sinaí hay un contacto de Moisés. Se pierde un tiempo Moisés y ingresa donde él pues recibe las tablillas de los 10 mandamientos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Portal Dimensional. Para mí es un gusto nuevamente poder tocar la puertita, tocar la pantalla para que pueda ser parte de este podcast dedicado a la investigación paranormal, ufológica, aquellos hechos que llaman la atención y que pueden ser explicados de manera científica. Déjenme presentarles un panel de lujo. Estoy con el doctor. Él es médico, él es antropólogo y también comunicador social. Bienvenido, doctor Jaime Valenzuela. Gracias por la invitación y estamos llanos a poder a resolver y contestar a las preguntas que usted vea por conveniente, mi distinguido amigo Bernabé. Muchas gracias. Y también en nuestro panel, amigos, estoy con mi querido Javier Cordero, investigador del fenómeno paranormal, ufólogo, experto en mitología. Javier, muchas gracias nuevamente por... Gracias, querido Bernabé. Para mí, contento, feliz de compartir este micrófono con doctor Jaime y poder también interactuar, ¿no? Y compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias con todo lo que nos apasiona, ¿no? Esta investigación, estos temas, estos sucesos que tiene nuestro hermoso país y obviamente el mundo también. Bueno, pues y vamos a comenzar. Permítame mostrarles una investigación, lo hicimos en la localidad de Aranjuez, en el municipio de Arbieto, puede ser, mi querido doctor. Estamos en lo correcto. En el municipio de Arbieto y la comunidad Aranjuez y el museo comunitario que se llama el Museo Comunitario justamente de Aranjuez. Y yo me sorprendí porque el doctor Jaime me llama y me dice, a ver, no me vas a creer, aquí hay cráneos posiblemente que no pertenecen a este planeta y de hecho que no son de la raza humana. ¿No es así, Jaime? Claro, cuando se encuentra el primer cráneo en la primera entrevista de Bernabé, empezamos a develar algunas características de este cráneo, ¿no? Pero un cráneo científicamente demostrado que pertenece a un tipo de cráneo que en antropología, los antropólogos tradicionales dicen que es un cráneo tubular erecto. Destacar que hay 4 clases de cráneos de acuerdo a los antropólogos dicen en tubular erecto, que es el que encontramos allá. Después tenemos en los cráneos tubular oblicuo, después tenemos el tubular horizontal y el bilobular, 4 clases de cráneos que tradicionalmente se hablan de cráneos que por motivos culturales les fueron atando la cabeza para deformarlos. Aquí Jaime, te presento, esta es la forma, como supuestamente
decían que en las culturas quechuas, aymaras, tiahuanacotas las ponían como una especie de faja. Sí, evidentemente, esta clase de individuos eran fajados, pero tenían una característica, que eran de la clase nobleza. No todo el pueblo tenía esas características, ¿no? En la mayoría se tiene conocimiento que eran de la alta jerarquía, de la aristocracia. Pero lo que están viendo en este cráneo, es un cráneo que no tiene la sutura frontal. Todos los cráneos tienen sutura frontal y sutura sagital. Para explicarla, yo me pongo la mano, aquí hay una sutura frontal y una sagital. La sutura frontal está unida a los dos huesos parietales. Los dos huesos parietales se unen con el frontal y al unirse forman la bóveda craneana. Y en el caso de este individuo no se encuentra la sutura frontal ni la sutura sagital, es decir, es una sola masa de hueso para atrás, solamente hay el occipital. Y entonces... Perdón que te corté, ahí estamos hablando de que, o sea, por el rasgo físico no se trataría de un ser humano. Javier, te voy a dar la palabra. ¿Tú qué piensas? A ver, con tu experiencia. Tendríamos que pocos remontarnos a, por ejemplo, la civilización egipcia. Cuando hablamos de dos faraones, hablamos, por ejemplo, de Akenatón, o sea, el padre de Tutankamón, y hablamos del mismo faraón Tutankamón, que tenían pues el cráneo alargado, muy similar a lo que menciona el doctor Jaime. Los indios, en ciertas localidades de la India, los nativos, lo que hacía era lo que decía el doctor, les hacía de que ellos trataban de representar a lo que ellos llamaban sus dioses, les hacían con envolturas especiales hacer que el cráneo se deforme hacia atrás, para que tenga una apariencia similar a la que tenía Akenatón y Tutankamón. Ya. Pero ellos eran seres humanos. Hay cierta, y el doctor seguramente me va a corroborar en esto, ciertas evidencias del ADN que se encontraron, por ejemplo, sobre todo en Akenatón, no solo de la deformidad de la craneana, sino de que Akenatón tenía cierto ADN que no era terrestre, sino extraterrestre. Wow. Y esto coincide, ¿por qué? Si nos remontamos, tú sabes que Akenatón fue uno de los faraones que revolucionó la religión de Egipto, porque la religión de Egipto era monoteísta, creían en varios dioses. Pero Akenatón cambia la religión de Egipto a una sola religión, la religión del disco solar. O sea, ellos creían en muchos dioses, los egipcios, adoran a muchos dioses. Para que la gente un poquito quede clara, entonces no solamente pasa en Bolivia, sino también pasó en Egipto. Y estamos hablando de seres que considerados como dioses que tienen el cráneo alargado. Voy a pasar un ratito al doctor Jaime. ¿Por qué tiene el tema del cráneo alargado para tener esta supuesta divinidad? Claro, el asunto es complejo, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando en un cráneo alargado no encuentra ciertas características de nosotros, del común de la gente, no hay en el mundo esta clase de cráneo, aunque ya revisando alguna bibliografía se encuentran cráneos así, con estas características, y los científicos o muchos pseudocientíficos dicen que son pertenecientes a una civilización extraterrestre. Y entonces, si no encuentras el ADN, si no encuentras ciertas características que todos los humanos tenemos, ¿de dónde son? Son necesariamente extraterrestres. Y eso
No lo digo yo, pues la misma Biblia lo dice. Ya llegaron extraterrestres. ¿Y quiénes eran esos, no? Que en la religión católica o en la Biblia se ha descrito como los 200 observadores que Dios había mandado a la tierra. Estos 200 observadores en realidad son 200 ángeles, ¿no? Que en una época, dice la Biblia, vieron a las personas, a las hijas de los hombres, que eran bellas, se enamoraron, se juntaron y nacieron los gigantes. Claro, los nefelines, que hace mención a la Biblia. Wow. A ver, Javier, pues estamos ya hablando de Biblia, estamos hablando de que está escrito en la Biblia. Claro, está. Estamos hablando de la posibilidad ya, desde ahí vamos a entender, y yo sé que es complejo para entender, pero de que ya se reconoce religiosamente y científicamente de que hay seres que no son terrestres. Porque en la Biblia, y en otro programa si quieres traemos la Biblia, y en la misma Biblia habla de extraterrestres, o sea, habla por ejemplo no solo de contactos de telepatía, de encuentros de tercer o cuarto tipo, hablamos de armas nucleares, Sodoma, Gomorra, hablamos de, por ejemplo, abducciones, Ezequiel, Elías, hablamos de, por ejemplo, en la Biblia hablamos de lo que decía el doctor, de esta copulación entre estos ángeles y mujeres hermosas terrestres, que saben estos semidioses o estos híbridos. Hablamos, por ejemplo... Y nacen los gigantes. Claro, nacen los gigantes. Hablamos también de por ejemplo, de OSNIs, cuando, por ejemplo, es abducido o es comido por un OSNI, se me pasó ahorita el dato, pero es muy complejo. Entonces ahí hablamos y está en la Biblia escrita, habla de estos seres, ¿no? Entonces ahí vemos, por ejemplo, la relación que hay entre estos seres y ya la antigua, la Biblia, sobre todo, que hace referencia, sobre todo en el Génesis, ¿no? Se habla en Éxodo, obviamente también se habla en Apocalipsis, en Daniel, ¿no? Ezequiel, se habla entonces hablamos de un hechos de ovnis en la Biblia, que es verídico. Ahora, amigos, estamos tocando un tema muy importante que tiene que ver con qué pasa. Se me pasaba el dato, Jonás supuestamente que es devorado por una ballena, que ha estado tres noches, o sea, 3 días supuestamente dentro de la ballena Jonás. Pero si tú analizamos qué vendría a ser este suceso de Jonás, vendría a ser un objeto sumergible no identificado, OSNI. Ahora, hablamos también en la Biblia, se habla de los contactos que tuvo Moisés con estos seres, porque cuando, por ejemplo, Moisés... En el monte Sinai. En el monte Sinai hay un contacto de Moisés. Se pierde un tiempo Moisés y ingresa donde él, pues, recibe las tablillas de los 10 mandamientos. ¿Por quiénes fueron dadas estas tablillas? Obviamente por nuestro Creador, pero ¿dónde? Dentro de una nave extraterrestre, podríamos decir, ¿no? Okay. Ahora, vamos a trasladarnos de esta región de Medio Oriente hacia Bolivia. Y ahí está el doctor Jaime Valenzuela con estas investigaciones. Y de pronto aparece en una región, es decir, en este lugar. Y enseguida hablamos, ojo, de gigantes también en Bolivia. ¿Qué hacían estos seres aquí en Bolivia? Son híbridos. Necesariamente, cuando hablamos de híbridos, hablamos de gente que ha sido, digamos, ha tenido un contacto carnal para tener seres humanos, como decía la Biblia, en la tierra. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de Bolivia y en el caso que tenemos de Aranjuez, y seguramente en el transcurso de este programa vas a mostrar el otro cráneo, y que tiene unas características muy especiales. O sea, los ojos son... Voy a mostrarlo. ¿Ya? A ver, para ir ordenándonos, ¿este cráneo es híbrido o estamos hablando de un alien? Este cráneo necesariamente es un híbrido. No, uno, eso. 2,
ya los dientes de este cráneo están petrificados. Y cuando se petrifica, o sea, se vuelve piedra, petrificado. Todo eso que vemos en la parte de los dientes, todo eso está petrificado. Y la petrificación está entre los 5.000 años a 10.000 años de antigüedad para que se transforme eso. Eso quería decir, 5.000 años y se petrifica. Y se petrifica, Entonces, empieza a es un ser petrificar. de 5.000 años. Esto ya hablamos de 5.000 años. Entonces, cuando está petrificado, hablamos de 5 a 10.000 años de antigüedad. Y lo podemos ver de costado. O sea, Claro, cuando lo vemos de costado, vemos los dientes, por ejemplo. Estos dientes de este individuo ya no se caen, porque está ya piedra. O sea, se ha convertido en piedra todo eso, por eso se llama petrificado. hace 5.000 años este individuo estaba caminando sobre la tierra. Estaba caminando en la tierra. Uh-huh. Vamos a distinguir 2 o 3 características, por ejemplo, de este cráneo, ¿no? Uh-huh. Una, la petrificación, ¿no es cierto? Y el tiempo de antigüedad. 2, no tienen la sutura sagital y la sutura frontal. Uh-huh. 3, este cráneo, por ejemplo, tiene la característica de tubular erecto, es decir, hacia arriba. Y cuando hablamos de tubular erecto, estamos hablando, como decía bien aquí, de, por ejemplo, Tutankamón. En sus representaciones, Tutankamón tiene el cráneo alargado hacia atrás, tubular oblicuo. Y si Tutankamón, y con los estudios realizados últimamente, no se le encuentran el ADN similar al humano, entonces estamos hablando de quién, de gente de afuera. Wow. Era común y corriente antes que los ángeles, que llama la Biblia, eran objetos voladores, ¿no? Identificados. Y claro, ya identificados, que llegaron a la Tierra y fueron abducidos, hubo una mezcla. Entonces ya las cosas han cambiado, ¿no? Yo me acuerdo de Stargate, de ese tipo de películas. Claro, ahora se me viene a la mente algo, querido Bernabé, cuando nosotros estuvimos en la ciudad de Tarija en este primer congreso de ufología. ¿Te acuerdas que el taxista que nos llevó hasta Mecoya, ¿no?, nos contaba de la existencia donde cayó el supuesto objeto ovni sí. En Mecoya, Cerro Mecoya, no en el Zaire? Nos contaba la historia de un cementerio en Tarija donde estaban enterrados restos de gigantes. Nos decía el taxista, sí, yo conozco de un lugar que hay un cementerio de gigantes en Tarija, o sea, donde está enterrada gente de 4 a 5 metros de estatura, o sea, gigantes, en Tarija. Entonces, correcto. Eso nos corroboraría, doctor, y sería bueno en algún momento, si pudiéramos estar en Tarija, estar en ese cementerio y con el doctor pues poder constatar la existencia científica de estos osamentas, de estos gigantes en Tarija. No, sería fabuloso. Enseguida se vienen los gigantes en Bolivia. Vuelvo a ver, les muestro. Esta es la imagen que lo hemos hecho utilizando IA y un programa que se llama Blender, y hemos logrado reconstruir estos seres que tenían, y allá lo que decía en la entrevista en Al Rojo Vivo para Telemundo el doctor Jaime, este tipo de esto no sé, cuando hablo de este tipo de temas, este equipo empieza a fallar, no sé por qué. Pero una membrana especial que ellos podían ver incluso en la noche. Claro, no nos olvidemos que el mundo o el universo es infinito. Que los rayos del sol, por ejemplo, solamente alumbran a 50 millones de kilómetros. Pero el otro sector, donde ya no llegan los rayos solares, ¿no es cierto?, es oscuro. El universo es oscuro. Y es una lógica que todos debemos tomar en cuenta. Si en la noche ves tanta cantidad de estrellas alumbrando, tendrían que estar alumbrándose en la Tierra con tanta luz de las estrellas, ¿no es cierto? Sí. Hay estrellas que son 10.000 y 15.000, 20.000 veces más grandes que el Sol. Sí. Entonces ellas podrían estar alumbrando, pero si ves en la noche, el universo es oscuro. Eso quiere decir que estos individuos, a través de los viajes
de un lugar a otro lugar. Agujeros de gusano. Ajá. Hay una serie de elementos que, como viajan, lo podemos también tocar ese tema. Entonces, están adaptadas a la luz, a la poca luz en realidad. Casi oscuridad. Casi oscuridad. Entonces, tienen la capacidad de captar en la noche. Pero simplemente este ejemplo, a ver. Porque no tenían el nervio óptico. Y claro, en el otro cráneo, por ejemplo, que lo vamos a mostrar posteriormente, no hay el agujero óptico. Entonces, ¿por dónde sale la vena y la arteria oftálmica que inerva o que da sangre al globo ocular? O sea, no hay explicación, te das cuenta. Pero hay una hendidura oftálmica, ¿no? Que todos tenemos, que está al costado de un hueso del ala menor del esfenoides, hablando en términos ya médicos. Entonces está a un costado, pero el agujero oftálmico que está en el ala menor del esfenoides no existe. Sí. Y eso lo hemos demostrado con la doctora de ciencias forenses, sí, la médico forense, bueno, y hemos quedado sorprendidos, ¿no? Sí, aquí está el cráneo, esta no tiene. O sea, ese no tiene, sí. Debería existir acá. Sí. El orificio uno, sí, exacto. Uno es otro. Sus ojos son triangulares hacia los costados. Entonces, en Tiahuanaco encontramos una cabeza clava con esas mismas características triangulares. Lo que quiere decir que los tiahuanacotas ya conocían de la existencia de extraterrestres. Por eso lo plasmaron en su cabeza clava. Claro. Porque son similares. Claro, eso está representado. Hemos hecho varias investigaciones en Tiahuanaco. Claro, en el templete. ¿Qué te parece? A ver, cráneos, evidencia científica. Bueno, yo creo que ¿qué mejor evidencia el templete de Calizasaya? Cuando vemos la representación de estas cabezas clavadas, que vendrían a representar a cada raza extraterrestre. No solo podemos encontrar grises, podemos encontrar todo tipo de seres, ¿no?, que está representando, y lo que dice el doctor también, porque vemos que hay una cabeza donde tiene justamente estos ojos triangulares, que podría ser este ser que se estaría mostrando en las imágenes. Por eso decíamos y hablábamos en un anterior programa de Tiahuanaco, cuna de civilizaciones. Civilizaciones, con S. No civilizaciones, sí, ¿no? De civilizaciones, ¿no? Entonces estamos hablando de tanto Tiahuanaco, Pumapunku, el lago Titicaca, ¿no? Entonces tendrían pues una gran historia, porque vemos, por ejemplo, en la Puerta del Sol, por ejemplo, donde está representado obviamente Viracocha con sus dos cetros, podemos encontrar incluso, si ustedes analizan bien, hasta representación de mamut en la Puerta del Sol. Mamut en la Puerta del Sol. Sí, y cuando vayamos por Tiahuanaco podemos... Mamut. Pues sí, evidentemente hay mamut, hay culebras, la famosa anaconda, etcétera. Hay una serie de elementos que hoy han dejado han desaparecido, ¿no es cierto? Claro, pero están ahí. Y estamos hablando, lo que hablábamos previo a esta entrevista, cuando se hace un estudio de suelos, el CIAN, y lo nombro, porque es la institución que pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés, el CIAN hace estudios nucleares de la calidad estratigráfica del terreno. Y entonces estamos hablando de 30 a 40.000 años de antigüedad. No los 2.000. No. Más allá de los 2.000. Claro, hay observaciones, ¿no? Y no voy a decir quién, pero como estamos en democracia y todos pueden opinar, ¿no? Claro. Pero tenemos que tener la base científica
para decir, bueno, es en 2500 años, por esto y por este otro. Pero si decimos simplemente 2500 años Tiahuanaco, y yo le pregunto, demuéstreme cómo sabes esto que es de 2500. A contraparte, yo le demuestro que el CIAN hizo una investigación y dice, si encuentras un resto, por decirte, de una piedra, un material lítico, a 2 metros de profundidad, que es la base de este elemento dejado por los antiguos, estamos hablando de 2000 centímetros o 2000 milímetros. O sea, 2 metros son 2000 milímetros. Y esta investigación que hace el CIAN dice, la acumulación de estratos en la Tierra es de 0.05 milímetros por año. O sea, se acumula el polvo 0.05 milímetros por año. 0.05 milímetros por año. Uh-huh. Que esa contraparte muy diferente, esta estratificación, a una estratificación, digamos, en el oriente, que las hojas caen en mayor cantidad de follaje, etc. Pero en Tiahuanaco no. Entonces, cuando haces una división simple de 2000 milímetros por 0.05 milímetros, entonces agarramos el tiempo de 40.000 años. Entonces, yo demuestro científicamente que Tiahuanaco puede estar, no voy a afirmar, no voy a decir sí, pero puede estar entre los 30 y 40.000 años de antigüedad. Y en esa época ya los tiahuanacotas conocían de la existencia de este cráneo allá, por eso lo plasmaron en las cabezas clavas del templete semisubterráneo de Tiahuanaco. Entonces, no hay dónde perderse. Claro, no hay dónde perderse. Además que, de acuerdo también a las investigaciones del proyecto ACACORC en sus 3 fases, ha tenido 3 fases, las más importantes, el proyecto denominado Atahualpa y Tiahuanaco, justamente, 2 de los proyectos de las fases, se encontró pues en las profundidades del lago Titicaca una civilización más antigua que Tiahuanaco, llamada civilización Guanaco, que hay una ciudad sumergida dentro del lago Titicaca, que es la civilización Guanaco, que sería más antigua que Tiahuanaco incluso. Y que también esta cultura guanaco debe conocer estos seres. Claro, realmente ha habido, ¿por qué crees que el contacto que ha habido? Y cuando llegó el doctor Pitag, francés, que trajo estos mini submarinos de punta, descendieron hasta las profundidades y él es el que se contactó, por ejemplo, con los seres azules. Esta civilización de los seres azules que está en el lago Titicaca, porque hablamos de 2 civilizaciones, la de los seres azules y hablamos de la civilización de cristal. No solo el doctor Pitag habla de la civilización de los seres azules, sino también lo ha hablado el desaparecido, que en paz descanse, Antonio Portugal Albizuri, que nos hablaba las chincanas del lago Titicaca. ¿Qué son estas chincanas? Son estos túneles que te conducen que te conducía Tiahuanaco a las ciudades, ¿no? Tiahuanaco se dice que se conectaba el lago Titicaca y llegaba a Tiahuanaco, otra que llegaba al Cusco, otra que llegaba a Machu Picchu, otra a Copacabana. Entonces tenían varias relaciones. Pero ¿cómo eran estos túneles? Estas chincanas eran gigantescas. ¿Por quiénes han sido construidas? Obviamente por gigantes. Y acá se emplea mucho ya la teoría de los gigantes en Bolivia. Gigantes. Doctor Jaime. Y hemos encontrado óseos de gigantes. Claro que sí. O sea, cuando hablamos de gigantes en Bolivia, acotando a lo que tienen en Tarija, nosotros tenemos la evidencia científica de encontrar fémur de 70 centímetros. Uno. El otro fémur también de unos 70 centímetros que está en un museo en Copacabana,
la población de Sabana, no sé cómo se llama esa población. Ahí está en las redes sociales, el gigante, ahí pueden encontrar el museo Zampaya, Zampaña, creo, ¿no? Zampaya, perdón, Zampaya. Hay un gigante allá. Entonces ahí está la evidencia demostrable. 70 centímetros, perdón, doctor Jaime. Hermano, eso significa que 70 centímetros, ¿cuánto medía? ¿4 metros? No, el de 70 centímetros mide 2 metros con 24 centímetros, más o menos 3 centímetros. Ahora les explico por qué. Cuando haces una ecuación de regresión, que se llaman las ecuaciones para determinar la estatura de un individuo, estos 70 centímetros tiene su fórmula, multiplica por 2 puntos, etcétera, etcétera. No me acuerdo exactamente el dato, pero por 2.60 centímetros más tanto de tanto da un individuo de 2 metros 24 centímetros más o menos 3 centímetros. Ahora, ¿por qué son más 3 centímetros? El hueso, cuando está en un terreno seco, tiende a, como el charque, ¿no? Como se entiende, a reducir su tamaño. Achicarse porque ha soltado agua. Pero cuando está en un sector húmedo, digamos, donde hay bastantes lluvias, permanece en su estado natural, ¿no ve? Eso sí. Entonces, eso se llama más 3 o menos 3. Más 3 cuando está en agua, y menos 3 cuando está seco, ¿no? Entonces este individuo tiene 2 metros 21. Para esa época, inaudito, ¿no? Y este dato, curiosamente, me lo da un amigo, Javier Escalante, un arqueólogo que durante 25 años ha trabajado en Tiahuanaco. Y él dice, hubo gigantes. Claro, hubo gigantes en Bolívar. No diremos en Tiahuanaco, pero aquí está. En Tiahuanaco, el día de ayer estuvimos observando el lugar donde existe un esqueleto de un gigante, pero con tan mala suerte que las inclemencias del tiempo y el derrumbe que cayó encima de esa tumba lo ha tapado. Entonces hay que hacer un trabajo minucioso para abrir, sacar. Ese hueso, por ejemplo, es de 70 centímetros. Entonces, en Tiahuanaco, ¿habían gigantes? Sí, señor, habían gigantes. Una evidencia. La otra evidencia de que en Tiahuanaco había gigantes es que en las gradas, en Calasasaya, tenemos unas gradas de 35 centímetros de altura. Medido, calculado, con un técnico de allá, que lo conoce, el señor Clemente, que está allá, con él se ha hecho las medidas. Y cuando yo converso con ingenieros, arquitectos, constructores de edificios, las escaleras, o sea, las gradas de un edificio, son de 18 a 20 centímetros para una persona común y corriente normal, para que pueda levantar sus pies esa altura. Pero si es 35 centímetros, hay que levantar alto en el pie, ¿no? Entonces, esa es la evidencia que hace suponer o da la evidencia de que sí, en Tiahuanaco habían gigantes y fueron construidos por gente gigante. Claro, ¿no? por el mismo caso de las piedras, ¿no? Si tú analizas, son piedras pues bastante gigantes, grandes, que han sido, y en eso estamos hablando de que no había la tecnología que tenemos ahora, ¿no? ¿Cómo transportaron esas piedras tan exactas? No fueron edificándose de una forma tan exacta, que fue pues es una obra de arte maravillosa que tenemos ahí. Pero más allá, encontramos, por ejemplo, la cultura chiripa, ¿no? Una cultura chiripa, donde hay su museo de la escultura de los chiripas, que sí también tenían construcción, pero más rústicas, diríamos, ¿no? Pero ellos tenían sus edificaciones cerca a su templete. Los chiripas eran de
de raza, de estatura pequeña, diríamos, no eran muy altos, ¿no? Y hay evidencia de que quienes gobernaron a estas culturas, A los chiripas. las chiripas, han sido gigantes, ¿no? Quienes les enseñaron la astronomía, agricultura, las edificaciones, pues han sido gigantes. Y también ha habido un dato de que en laderas del Nevado Illimani también fueron encontrados los restos óseos de gigantes, en el Nevado Illimani. Entonces, ahí nos evidencia de que sí ha habido fuerte presencia de los gigantes en todo Bolivia, ¿no? Estamos hablando y tratando de sintetizar, y para ir terminando este podcast, yo agradecido por toda la información que se ha brindado, que es necesario que la comunidad, la sociedad lo sepa. Y también pues estamos en toda la libertad de que usted que está viendo esta entrevista también saque sus propias conclusiones. Pero haciendo un resumen, estamos hablando de seres de otros planetas que tienen relaciones con seres humanos, y hablamos de los híbridos, y hablamos de esto que dice la Biblia, la relación de ángeles, y nacen los gigantes. Los nefilines. Los nefilines. Entonces estamos cada vez más cerca de establecer algo que parecían simples leyendas. O sea, y cierro con eso, mi querido doctor Jaime, hermano, y para ir despidiéndote. A ver, ¿con qué le dejas a la gente? ¿Con qué le picas? Bueno, a la gente hay que decirle que cuando uno propone una información, tiene que ser una información respaldada científicamente. Nosotros estamos respaldando científicamente. La profundidad del terreno, lo dice la Universidad Mayor de San Andrés, la fórmula. Entonces, esa es una evidencia científica en el que decimos Tiahuanaco fue construido hace 30 a 40 mil años y fue construido por etapas. Porque una ciudad, la ciudad de La Paz antes era pequeñita, y entonces a través de 10, 20, 30, 40 años se han ido agrandando a barrio Miraflores, Sopocachi y todo eso. No es que en una sola noche. Hay una teoría bien rara que dice, no, Tiahuanaco solo fue construido en una sola noche por los extraterrestres. No. Encontramos piedras a 2 metros en Pumapunku, y encontramos piedras a 1,5 metros en otro sector, y entonces estamos hablando de esa construcción. Estamos hablando de 30.000 años, de 20.000 años. No fue construido en una sola noche, como se dice. Esa es la evidencia científica. La otra evidencia científica, el cráneo que mostraste, está plasmada en las cabezas clavas de Tiahuanaco. Es evidencia científica, ¿no? Y la tercera evidencia científica es medir los huesos. Es un hueso de 70 centímetros, hace la fórmula, son fórmulas de regresión, y encuentra que el individuo está por encima de los metros 24. Entonces no hay dónde perder, no hay, a ver, los arqueólogos, antropólogos, los cientistas, ya les he dicho en las entrevistas que me han hecho, aquí estamos presentes para responder, que me propongan lo contrario a esta evidencia científica. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Claro. Ahora los extraterrestres llegaron a Tiahuanaco. Sí, señor, llegaron, obviamente. Quiero resumir esto. Viracocha era un dios, ¿no ves? El constructor que está plasmado, ¿eh? Y Viracocha fue un observador, fue un ángel, o sea, un extraterrestre que estuvo, ¿no ves? Viracocha, no hay dónde perderse. Y tenía los 2 cetros, y aparte no solo Viracocha, por ejemplo, Mamaogio, Manco Cápac, los que fundaron el Imperio Inca, también salieron, se dice, del lago Titicaca, y fundaron el Imperio Inca. Cetros. ¿No? Con cetros. Con esto quiero terminar mi participación. A ver, si encuentras los huesos, si encuentras la evidencia, necesitamos gente que nos diga lo contrario con evidencia científica. No charlatanes, hay un montón de charlatanes. Además, ayer, ¿te acuerdas? Que en Tiahuanaco tenemos la fotografía, ¿no ves? De 3 esqueletos de 3,5 metros. La fotografía que
tú sabes. Sí, fotocordero. Cordero. Fotógrafo. Creo era de diario, creo era Cordero, sí, ¿no es? Sí. Su hijo tomó las fotos y de ahí se sacó la evidencia científica. Entonces, Incluyendo así. estamos hablando, tocando madera y pisando tierra. No estamos hablando porque hay que especular, ¿no? Sino la evidencia científica es la base de toda investigación. Por eso viajamos. Por eso salimos de Cochabamba en avión, nos vamos allá, nos vamos acá. Cuando alguien compañero nos dice, encontramos en tal lugar una cosa anómala. ¿Dónde? En tal lugar. No vas a creer pues lo que te están diciendo. Dice, así. Entonces vamos a verificar ese lugar para ver. Eso es investigación científica. Entonces hay que investigar. Lo de Tarija está ya la invitación y ya me la has hecho y cualquier rato nos vamos a Tarija y nos vamos allá a ver el cementerio. Claro, el cementerio gigante y hacemos las mediciones y todo eso y planificamos que esta situación es verdad. Claro. Gracias doctor Jaime Valenzuela por toda esa información que nos ha dado. Javier, bueno, la anterior se me quedó. Y cuando decíamos Tiahuanaco civilizaciones, y había cuna de civilizaciones. Y ahí habían incluso los famosos vikingos. Sí, los vikingos hemos tenido ahí cierta. Es que, mira, hay evidencias, y ya también lo mencionaba el doctor Valenzuela, no solo de la llegada de los vikingos a Tiahuanaco, Poznański, Milley y otros que también conoce el doctor, que hablan de una evidencia de la llegada no solo de vikingos. Llegaron atlantes que se habrían establecido en la parte de Pumapunku, que era un helipuerto extraterrestre, mongoles también que habrían llegado, troyanos que también habrían llegado. O sea, han llegado muchas civilizaciones a Tiahuanaco. Incluso se dice que Hitler estuvo en Tiahuanaco, porque esa es otra historia. ¿Por qué crees que la SS, los alemanes, porque Hitler era un gnóstico, ¿por qué crees que los alemanes estaban tras el Santo Grial, la lanza granada, la esvástica, todo? Porque que se encuentra en Tiahuanaco. Sí. Ojo, la esvástica. Sí. ¿Cómo es posible que la esvástica, que fue su signo de... Vamos a ir ¿no ves? Entonces, ¿qué hay? No. Están las evidencias. Pues, ¿no? Entonces, eso nos remitimos. Claro, evidencia. O sea, acá, como dice el doctor, nosotros hablamos con pruebas científicas, con evidencias reales. Y lo que dice, sí, evidentemente, por ejemplo, qué tan hermoso es, por eso la labor que nosotros hacemos. Por ejemplo, tendríamos que ir a Tarija y evidenciar la existencia de este cementerio de gigantes, no verla, medir las tumbas, la longitud de los huesos, todo se podría hacer. Y esa es la labor que hace y que nosotros hacemos contigo también, Benavé, con el doctor, de ir a estar presentes y a evidenciar y testificar el fenómeno. Y algo que se te pasó, ibas a preguntarme qué es la antropología, cómo nace la antropología forense. ¿Te acuerdas al principio? Sí. Te respondo. Adelante. ¿Cómo nace la antropología forense? Bueno, hay varias antropologías forenses. Uno, la antropología forense, ¿no ves? Como tal, y el comportamiento forense de las personas, ¿no ves? ¿Qué es el comportamiento forense? Los criminales, ¿no? Nosotros estudiamos eso, ¿no? El comportamiento de los individuos que tienen ciertas características psicológicas, psicopáticas y no sé qué más nombrar, que tienen intuición sobre los antropólogos forenses. Nosotros investigamos eso y la antropología forense es el estudio de los restos óseos en estado ya de total, ya no hay piel, ya no hay otras evidencias como cabellos, una serie de cosas. Entonces, es solo óseo. El esqueleto está en estado de reducción total. A eso se llama la antropología forense. Claro, y además, dentro de la antropología, a ver, cuando hablamos de gnosis,
hay la gnosis antropológica también. Gnosis antropológica, la gnosis tradicional y la gnosis hiperbórea. No. Temas que me han picado y que en otra oportunidad vamos a estar desarrollándolo. Muchas gracias Javier, gracias doctor. Gracias, doctor. Por todos esos aportes, y les reitero, este podcast Portal Dimensional no es solamente hablar y que me lo dijo, lo leí, sino evidentemente a través de las investigaciones, y eso lo hemos aprendido en un periodismo serio, es de ir, tener la evidencia con expertos para la verificación. Y cuando no es, no es, y cuando es. Muchas gracias por haber sido parte de su tiempo en Portal Dimensional. Muchas gracias, Dios me los bendiga, cuídense mucho, será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias.